Salmo capítulo 92. ¿Ya lo tenemos? Amén. Vamos a orar antes de ir al estudio de la palabra del Señor. Amado Dios y Padre, te damos gracias, bendito Rey Celestial, por permitirnos estar aquí en este día, Señor. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu misericordia, por tu amor para con nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos amaste primero, Señor, cuando no lo merecíamos, cuando estábamos perdidos, Señor, en el mundo, sin esperanza y sin ti. Pero Dios, tú tuviste misericordia, Señor, y nos mostraste, Señor, el camino por el cual podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Es decir, Cristo tu Hijo, nuestro amado Señor. Te damos gracias, Padre, porque hoy podemos llegar ante ti a través de Él, confiados, Señor, no en nuestras justicias, no en lo que podamos hacer, sino en la justicia de nuestro Señor, y sabiendo y entendiendo, Señor, que por la fe somos revestidos de su justicia, Señor, y podemos llegar ante ti. Amado Dios, gracias por todo lo que haces. Te rogamos, Señor, en esta noche que nos des instrucción por medio de tu bendita palabra, que hables a nosotros, Señor, y nos enseñes tal vez cosas que debemos corregir, que nos moldees conforme a tu imagen, para que seamos, Señor, perfectos, como tú quieres, Señor, que sea todo aquel que se acerca a ti, Señor. No tanto sin pecado, porque mientras estemos en esta carne, Señor, vamos a ser pecadores. La naturaleza pecaminosa está en nosotros, pero sí, Señor, llegar a la madurez, crecer en el conocimiento de Cristo, crecer en la gracia de nuestro Señor, ir, Señor, cada día consolidándonos, Señor, en la verdad. Padre, muchas gracias, Señor, por este tiempo. Te pedimos, Señor, que alumbres nuestro entendimiento por medio del estudio de tu palabra, que nos des instrucción, y te damos muchas gracias. Dejamos todo en tus manos para la gloria de tu santo nombre, en Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro amado Señor. Amén. Salmo capítulo 92. ¿Ya lo tenemos? Bien, vamos a darle observación a los primeros versículos. Tiene por título Alabanza por la bondad de Dios. Salmo, cántico para el día de reposo. Versículo 1. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En el decacordio y en el salterio, en tono suave, con el arpa. Este era un salmo que entonaba el pueblo de Israel en el santuario, en el día de reposo, o Sabbat. Y un rabino decía que este salmo es una canción para el tiempo que viene, es decir, para el reposo en la eternidad. Seguramente, así como se cantó en la antigüedad, allí en el lugar santo de Dios, en el templo, tal vez lo entonaremos en la eternidad cuando entremos en el reposo que nos espera. Por lo tanto, aquí se nos enseñará lo que debemos hacer cuando nos reunimos para honrar a Dios en el día señalado. Ya no nos reunimos el día sábado, no guardamos el sábado, pero lo hacemos el primer día de la semana, el domingo. Y aquí se nos dará instrucción, tal vez para corregir algunos posibles errores en nuestra alabanza comunitaria a Dios. Este es el único salmo cuyo título dice para el día de reposo. Es decir, que no hay otro en el libro de los salmos que diga esas palabras.
Lo primero que observamos en los versículos que acabamos de observar, es decir, del 1 al 3, es que en estos pasajes encontramos un testimonio de alabanza. Dice, bueno es alabarte, oh Jehová. Alabar a Dios es bueno en todo sentido, porque es saludable para la vida espiritual, para la vida emocional y la vida física. No existe nada malo en alabar a Dios en una actitud agradecida. Lo malo es cuando no deseamos alabar al Señor como Él se lo merece y empezamos a centrarnos en nosotros mismos, en nuestro propio ego, en nuestro yo. Y vemos aquí que durante el día de reposo los judíos daban gracias a Dios por sus bendiciones. Bueno es alabarte, oh Jehová. Y es que nunca será suficiente agradecer a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Si hacemos una lista de las cosas por las cuales debemos estar agradecidos con Dios, seguramente será una lista bastante larga. ¿Sí? Tal vez no terminaremos y seguiremos añadiendo cosas y más cosas, porque realmente Dios ha hecho mucho por nosotros. La acción de gracias es buena porque cuando forma parte de nuestra vida nos hace misericordiosos y humildes. Generalmente vemos que las personas malagradecidas, ¿cómo son? Una persona malagradecida, ¿cómo es? Insensible, soberbia, egoísta. Así es. Una persona malagradecida es alguien que no toma en cuenta lo que alguien ha hecho por él. Y si pensamos en el enorme privilegio que tenemos al ser admitidos en alabar a Dios, posiblemente nuestro canto irá cargado de sinceridad y gratitud. Dios debe ser exaltado con cánticos que resalten su grandeza y sus perfecciones, no con cualquier clase de música reciclada del mundo. El problema de muchas iglesias que se autodenominan cristianas en la actualidad es que quieren alabar y honrar a Dios con lo que a ellos les parece que está bien. Entonces, hablábamos qué día con mi hermano, si en el mundo eran rockeros, entonces alabemos a Dios con música rock. Si eran salseros, entonces alabemos a Dios con salsa, con reggaetón, con bachata. Y eso es lo que el hombre está haciendo supuestamente para agradar a Dios. Pero ¿será que Dios recibe algo reciclado y sacado del bote de la basura del mundo para su alabanza? ¿Estará bien? Claro que no. La misericordia y la fidelidad de Dios deben ser anunciadas todo el tiempo, en la mañana, en la noche. Misericordia en la mañana. ¿Por qué? Anunciar por la mañana tu misericordia. ¿Por qué? Porque son nuevas cada mañana, se levantan cada día que tenemos vida, que respiramos un nuevo aire, que nos podemos mover y ver la luz del sol. Eso hace parte de la misericordia de Dios para nosotros. Y su fidelidad en la noche. ¿Por qué su fidelidad en la noche? Porque Dios nos ha librado de todo mal, nos ha guardado de todo peligro, seguramente nos ha librado de la tentación. Entonces hay misericordia en la mañana y fidelidad en la noche. Fidelidad de Dios que nos sostiene todo el tiempo. Vemos que la alabanza a Dios debe ser diligente, constante, como sus favores hacia nosotros. ¿Dios para de bendecirnos? Entonces su alabanza debe ser continua y constante.
También vemos que al alabar se deben aprovechar los recursos, instrumentos musicales como el arpa y el decacordio que aquí se menciona. Era un antiguo instrumento musical de 10 cuerdas, decacordio. El uso de instrumentos en los servicios de adoración tiene toda la aprobación en la enseñanza escritural. Debemos alabar a Dios con instrumentos. A lo largo de toda la Biblia vemos que Dios es musical. Los judíos en su culto a Dios incluían la música, porque Dios es musical. En los primeros libros de la Biblia se habla del cántico de Moisés, del cántico de Ana, pero al final en el Apocalipsis se habla del canto del Cordero. ¿Sí? A lo largo de toda la Biblia encontramos música. Y Dios es musical y Él quiere que le adoremos y le alabemos con instrumentos. Qué bueno que pudiésemos tener una orquesta filarmónica, una banda completa, ¿sí? Para honrar y alabar a Dios. Pero definitivamente hay instrumentos que consideramos es mejor no incluir en la alabanza, ¿no? ¿Como cuáles? La guitarra eléctrica, la batería, porque definitivamente son instrumentos que tienen una influencia negativa, ¿no? Por lo menos el contrarritmo de la batería generalmente lo que hace muchas veces en las personas es producir un estado de alteración. Entonces nos cuidamos de esa clase de instrumentos, ¿sí? Precisamente por eso. Pero Dios es musical y Él quiere que le alabemos con todo lo que tenemos, con todo lo que somos. Versículo 4 y 5. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. Este pasaje es el centro y la médula del mensaje del salmista. Dios es el centro de la adoración, la alabanza y de toda la vida. Dios es el centro de todo. Cuando nos congregamos para honrarle, no buscamos música agradable a los hombres. Porque, ¿qué dice el pasaje? Bueno es alabarte, ¿quién? Oh Jehová, es decir que la alabanza es de Él y le pertenece a Él. Pero como les decía, hay muchos lugares en donde están rindiendo supuestamente alabanza a Dios con música que tal vez a Él no le agrada. El problema de muchos lugares es que se mueven con canciones que motivan las emociones, música atractiva que propicia el humanismo. Entonces los hombres quieren ir a la iglesia y cantar y sentirse motivados por la música. Hoy en día encontramos en internet música para la oración, música para la adoración, música para la alabanza, música para entrar en la presencia de Dios, ¿sí? Pero ¿buscamos una música que agrade a los hombres o una música que agrade a Dios? Porque definitivamente para Él es que cantamos y a Él es a quien alabamos. Entonces sería bueno preguntarnos, ¿está bien decir, esta canción me gusta? Quiero que canten esta canción porque es mi himno favorito. O más bien preguntarnos, ¿qué Dios quiere que cantemos para la alabanza de su nombre? ¿Qué Dios quiere para su gloria? Ahorita cantábamos, bueno es alabarte, oh Jehová, este salmo que está acá, y la letra concuerda, ¿no? Con este himno, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Además vemos que las acciones y los hechos de Dios nos hacen felices y nos llenan de alegría. ¿Qué hombre al meditar en la salvación de su alma no se alegra con asombro? ¿Qué hombre que ha sido salvado por Dios no medita en eso y luego exclama, oh Señor, cuán grandes son tus obras?
Qué profundos tus pensamientos. Porque los pensamientos del Señor definitivamente son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos más elevados que los nuestros. ¿Quién puede comprender su gracia? ¿Quién puede comprender sus planes y sus propósitos? El hombre podrá explorar la tierra y el espacio, pero nunca alcanzará a entender los profundos pensamientos de su Creador. Pensar en lo que Dios ha hecho debe llevarnos a una adoración sincera y profunda, que podamos decir y meditar en nuestro corazón: Señor, cuán grandes son tus obras. Una alabanza continua, que no se limite solamente a un día en la semana. ¿Cuánto tiempo debemos alabar a Dios? Todo el tiempo. Que no sea solo pública, sino también privada. Al entrar cada noche y al salir cada mañana, bendigamos a Dios. Bendigamos a Dios y no olvidemos sus maravillosas obras. Versículo 6. El hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. ¿Quién es el hombre necio? Según la Biblia. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. En otras versiones dice: el hombre estúpido y torpe. Suena fuerte, ¿no? El hombre estúpido y torpe es aquel que niega la existencia de Dios y por lo tanto, además de ser un tonto, es un pecador consumado. No podemos esperar que el hombre natural entienda las profundas cosas de Dios, porque dice la palabra que para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. Y aunque un hombre sea un gigante intelectual, como el señor Stephen Hawking, que era científico, astrónomo, matemático, supuestamente una de las mejores mentes que ha habido en los últimos siglos, pero en cuanto a las realidades divinas era un lento, un ignorante y un disparatado. Y así hay muchos necios en este mundo. Hay muchos hombres adelantando carreras, haciendo varias carreras. Yo distingo a personas que están haciendo 3, 4 carreras al tiempo, haciendo posgrados, diplomados, maestrías. Bueno, cuánta cosa existe. Pero en las cosas de Dios son unos ignorantes y unos desatendidos. ¿De qué sirve todo eso? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve llenarse de diplomas, poner un poco de diplomas en la casa y decir estos son mis estudios? Cuando alguien llegue a todos esos diplomas y decir, oh, ¿cómo he estudiado? ¿Para qué sirve eso cuando no hay el conocimiento de Dios? Yo creo que el conocimiento de Dios es la epignosis. Es el máximo y el más elevado de todos los conocimientos. La persona que conoce a Dios puede estar satisfecha. Y Dios lo dice en su palabra. Dice, no se alabe, ¿sí?, el valiente en su valentía, no se alabe el sabio en su sabiduría. Alábese todo hombre ¿en qué? En conocerme, en entenderme y en saber que yo soy Dios y fuera de mí no hay más. ¿Sí? Por eso el hombre que tiene el conocimiento de Dios tiene el conocimiento más elevado, tiene el conocimiento más excelso. No se preocupe si no tiene carreras universitarias, mi hermano. No se preocupe si no tiene títulos. Si usted conoce a Dios por medio de su palabra, ya tiene el mejor de los conocimientos. Y eso es una bendición muy grande. No esperemos a que un hombre necio entienda la majestad del camino de Dios, y mucho menos que reconozca la grandeza de sus obras y la profundidad de sus pensamientos, porque no lo hará. El hombre necio no puede ver eso, no puede entenderlo, y nunca lo entenderá.
Versículo 7. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. A veces Dios permite prosperidad a los malos. Ellos florecen por un breve momento, sin embargo, aunque sean muy vistosos e impresionantes, y aunque todos les aplaudan, no es algo duradero, sino es algo efímero y temporal. Semejante a la hierba del campo, cuando florece, y por la tarde ya no está, se marchita, y está lista para ser quemada. En el Salmo 37 vimos que David dice que vio al impío sumamente enaltecido y que se extendía como un laurel verde. Es decir, estaba floreciente y rozagante. Sin embargo, dice que luego lo buscó y no fue hallado. Pasó. ¿Qué aprovechará al hombre ganar todo el mundo si perdiere su alma? La prosperidad de los necios, dice la palabra, los echará a perder. Florecer cometiendo iniquidad es para ser destruido eternamente. Y aquí el salmista no está mirando lo temporal y pasajero, sino lo espiritual y lo eterno. Así que, ¿para qué sirve florecer por un momento pasajero y ser destruido eternamente? ¿Qué provecho tiene eso? Obviamente eso es algo que los necios y los insensatos no comprenden. Ellos no pueden entender el verdadero valor de la eternidad. En el relato de Lucas 16, si ustedes lo recuerdan, se habla de dos hombres. Uno de ellos, ¿cómo era? ¿Recuerdan? Se vestía de lino y de púrpura. Es decir, que no utilizaba cualquier cosa, sino una vestimenta espléndida y costosa cada día. Además dice que hacía banquetes con esplendidez. No me imagino las cosas que preparaba, esos manjares que habían en su mesa. Impresionante como lo describe. Era un hombre que tenía mucho dinero, un afortunado en este mundo. Y también había un pobre mendigo allí afuera esperando a que cayese algo para poder saciar su hambre y su necesidad. Y el Señor pasa la línea de la muerte, pasa de esta vida a la otra en su relato y dice que murió el rico y murió el mendigo y ambos ahora se encuentran en la eternidad. ¿Y cómo estaba el mendigo? ¿Cómo se encontraba el mendigo allí en la eternidad? Estaba gozando en el seno de Abraham, mientras que el rico que disfrutaba todo en este mundo estaba ardiendo en la llama. Y por lo menos deseaba que este hombre viniera y le tocara algo para saciar esa sed. Y todas las respuestas que recibió allí fue no, no. Tú tuviste tus bienes y él tuvo sus males. Ahora él está gozando mientras que tú estás atormentado en la llama. ¿Quién tuvo la mejor parte? El mendigo. A pesar de que tal vez tuvo escasez, enfermedad, pobreza. Pero no nos dejemos guiar por las apariencias. Recordemos que a menudo las apariencias engañan. Pensemos en lo eterno, en lo que realmente tiene valor y trascendencia. No nos dejemos guiar por las cosas de esta vida. Pensemos más allá en las cosas eternas. Versículo 8 y 9. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo, porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. En contraste con los malhechores, que aún floreciendo acabarán siendo destruidos para siempre, Dios es excelso por la eternidad.
Él para siempre está entronado en lo más alto. Notemos que el texto no dice, has sido o serás. ¿Qué dice? ¿Qué dice el pasaje que acabamos de observar? Eres para siempre. Y eso nos muestra que Dios es un eterno presente. Eres en presente. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él dispersará y esparcirá a sus enemigos, quienes luego perecerán. Ahora notemos algo interesante que también nos muestra este texto, y es que claramente todo aquel que hace maldad es, ¿qué cosa? Todo aquel que hace maldad, ¿qué es? Según el pasaje que acabamos de observar, enemigo de Dios. Enemigo de Dios. Por tanto, no existe tal cosa como un creyente verdadero practicando el pecado o viviendo como se le antoje. ¿A quién les corresponde eso? A los enemigos de Dios y no a los hijos de Dios. ¿Sí? Una vez alguien decía, no, pero es que es mi vida. Es que es mi vida privada. No, pero es que en el cristianismo no hay vida privada. Somos cartas abiertas leídas por los hombres. ¿Sí? Si nuestro testimonio no es bueno, no oramos como hijos de Dios, sino como enemigos de Dios. Versículo 10 al 11. Pero tú aumentarás mis fuerzas ¿cómo? Como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos los que se levantaron contra mí de los malignos. La otra cara de la moneda es que Dios aumenta las fuerzas de los justos como las del búfalo. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver en algunos videos cómo son los búfalos. Y veía un video en donde un león, que generalmente los felinos son los depredadores más temidos en la selva, atacó a un búfalo y el búfalo con una embestida lo levantó a varios metros y le hizo una herida de muerte, de modo que cuando el león cayó ya estaba moribundo. Imagínense la fuerza que tiene ese animal. Sí, fuerza. Otras versiones dice este pasaje, tú me has hecho fuerte como un buey salvaje. Y también has exaltado mi poder como el del búfalo. Entonces Dios es el que da poder, fuerza, potencia y vigor, la capacidad y el ímpetu a los suyos. ¿Quién es el que aumenta las fuerzas del justo? Dios. Dios es el que lo hace. Además dice que unge a sus fieles con aceite fresco. Esto es una figura del ministerio de la gracia del Espíritu Santo. Muchos mártires del pasado pudieron soportar el suplicio por la gracia que Dios otorgó en ellos a través de su Espíritu Santo. Incluso leía la historia de un hombre que fue martirizado, un anciano, quien antes de morir predicó de Cristo a su verdugo. Y este hombre fue tan conmovido por las palabras de este siervo del Señor que el hombre se colocó al lado de él y murieron ese día los dos. O sea, él se convirtió en ese momento, el verdugo se convirtió y murió al lado del mártir. Imagínense, era un anciano. Pero ¿quién les daba ese denuedo a ellos? ¿Quién les daba ese poder, esa gracia de soportar el suplicio, el martirio? Dios. Y nosotros también tenemos a disposición esa fortaleza. Pero no para que la convirtamos en un show como hacen en muchas partes, ¿no? ¡Recibe el poder! Le hace zancadilla a la persona para que se caiga. ¡Recibe! ¿Sí? Eso no es poder de Dios.
El poder de Dios, según lo dice la palabra de Hechos 1:8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El poder de Dios es para dar testimonio de Cristo, es para predicar el Evangelio, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Cuando el último capítulo se escriba, los santos de Dios verán y oirán la perdición y el llanto de sus enemigos. Comprenderán el fin de los malignos. Cuando lleguemos al final, entenderemos que Dios es justo, que Él es bueno, y continuaremos alabándole por la eternidad. Versículo del 12 al 15 y ya termino. El justo florecerá ¿cómo? Como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Mientras los malos son como la hierba, los justos son como árboles, perdurables, persistentes, que continúan de pie. Se mencionan dos árboles, las palmeras y los cedros del Líbano. Las palmeras destacadas por su hermosura y por su fruto. Una palmera puede llegar casi a tocar el suelo doblándose, y sin embargo no se quiebra. Imagínense el viento que puede soportar. Y un cedro, cuando hablamos de la madera de cedro, es una de las mejores por su durabilidad, por su fortaleza, por su resistencia. Pero ¿qué hará que los justos florezcan y sean como árboles plantados? ¿Qué hará? ¿Cuál será el secreto de esto? Porque están ¿en dónde? Según lo acabamos de ver ahí en el texto. En los atrios de nuestro Dios. En los atrios de nuestro Dios. Es decir, que viven en comunión diaria con el Señor, tomando de Él la fuerza y el sostenimiento. Por su gracia y su espíritu se mantienen vivos y fructificando. En los árboles de Dios no falta la fuerza y la gracia cuando disminuye la fuerza física. Esa savia vigorosa y espiritual la reciben de Dios. Y por la comunión con Él se fortalecen como palmeras y como cedros. Hace tiempo me impactaba bastante el nombre de un libro y el título era Los árboles mueren de pie. Me parecía bastante osado ese título, desafiante. Pero en la botánica divina encuentro algo más grandioso y colosal, y es que los árboles de Dios permanecen de pie para siempre. No mueren. Viven eternamente. Fructifican. Y la prosperidad de los justos es evidencia de que Jehová es recto y cumple sus promesas. En Él no hay injusticia. Los árboles de Dios florecen y duran debido a que están plantados en la casa de Dios, que tienen comunión con el Señor y que fructifican aún en la vejez. Seguramente tendremos que enfrentar un momento cuando lleguemos a viejos, ¿no? Como dice Eclesiastés capítulo 12, cuando se encorvarán los hombres fuertes, cuando disminuirán las muelas, cuando se cerrarán los que miran por las ventanas, se caen los párpados, cuando florecerá el almendro, salen canas, cuando se encorvarán los hombres fuertes.
Pero aún en medio de esa vejez y aún hasta las canas, Dios dice, yo os soportaré, yo os llevaré, porque yo hice y yo os sustentaré. Y las personas que trabajan en los geriátricos dan testimonio de la diferencia que hay entre los cristianos y los no cristianos. ¿Cuál será esa diferencia? Gozo, alegría, no hay testadurez, no hay quejabanza. ¿Sí? Un santo de Dios cuando llega a viejo puede decir confiadamente, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue un pan. Mientras que el viejo que no conoce a Dios, perdónenme la expresión, es necio, se queja por todo, es hostil, vive amargado todo el tiempo, se queja porque todo le duele. Entonces, aquí dice la palabra que aún, ¿cómo está? En la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. No que sean unos viejos verdes, ¿no? Porque muchos pueden decir, sí, ahí la palabra de Dios dice que van a ser unos viejos verdes. No. Esto hablando de que van a permanecer dando fruto, de que van a estar todo el tiempo llevando buen fruto para Dios. Bien, mis hermanos, dejamos ahí entonces, y esto es lo que nos enseña este hermoso salmo. Que Dios nos ayude para alabarle como es debido, que todo lo que hagamos siempre sea para Él, para su gloria, que tal vez si algún día Dios nos permite tener muchos instrumentos, podamos hacerlo, ¿no? Pero que siempre conservemos la forma como Dios nos ha pedido que le alabemos. Sí, porque tristemente muchas iglesias que dicen ser de sana doctrina han perdido, ya están perdiendo el rumbo y están adoptando cosas que no son sanas. Entonces que el Señor nos guarde, porque esta es un área bastante difícil en la iglesia. Es un área muy complicada. Que el Señor nos ayude para poder siempre alabarle y bendecirle como Él se lo merece. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta tu palabra. Gracias porque por medio de ella, Señor, tú nos das instrucción. Vemos tus maravillas, Señor, tus obras. Vemos tu grandeza, tu infinita bondad, tu fidelidad, tu misericordia, Señor, cada día. Todas las cosas que recibimos de ti, Señor, ¿cómo no darte gracias? ¿Cómo no honrarte ni bendecir tu nombre, Señor, cuando tú eres maravilloso? Gracias, Señor, porque nos has permitido entenderte. Gracias, Señor, porque te has revelado a nosotros por medio de tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque por medio de tu Espíritu podemos entender aún las cosas profundas tuyas, Señor. El Espíritu todo lo escudriña, como dice tu palabra, aún lo profundo de Dios. Y Él nos lo revela a nosotros, Señor. Gracias porque es maravilloso, Señor, poder entender todo esto. Saber, Señor, que mientras los justos, Señor, están como árboles plantados en tu casa, los impíos y los malvados, Señor, serán como hierba y como tamo que arrebata el viento, prontos a ser quemados y desaparecerán, Señor. Pero nosotros te damos gracias, Señor, porque estamos en ti y fuimos escogidos eternamente y para siempre. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén.